Buenos días chicos, en este video vamos a aprender a utilizar la prueba T de una y de dos variables. De una variable se utiliza para comparar unos datos cuantitativos con alguna media teórica. Por ejemplo, podemos corroborar el nivel de inteligencia de un grupo de personas con el total de la población. En cambio, el de dos variables es cuando comparamos dos grupos entre sí para ver si existe diferencia entre ellos. Por ejemplo, el nivel de depresión entre hombres y mujeres es diferente, siendo mayor el de los hombres o mayor el de las mujeres, ¿sí? Vamos a empezar con el de una variable. Para este caso, vamos a utilizar el optimismo. Me gustaría saber si el optimismo de los alumnos de la UDLA es diferente al del total de la población, ¿sí? Para eso he tomado un test de optimismo con una muestra de 85 personas, que es lo que está aquí, ¿sí? Aquí están todos los datos del test de optimismo. He creado una variable. Muy bien, el comando para la prueba T es t.test. Abrimos paréntesis y ponemos el nombre de mi variable. En este caso, mi variable se llama optimismo, ¿sí? Ponemos una coma y podemos poner primero un alternative que me dice cuál es mi hipótesis alternativa. Recuerden que era to.cited para diferencia, greater cuando creemos que la observada es mayor a la teórica y less cuando creemos que la observada es menor a la teórica. En este caso vamos a trabajar con el to.cited porque no estoy seguro cuál será mi resultado. Solo quiero ver si es que hay una diferencia, ¿no? Perfecto, alternative to.cited. De ahí tengo que escribir mu. Mu es la media teórica o la media de la población. Vamos a suponer que la media teórica en este caso es 50, ¿sí? Y vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%, que es el que siempre trabajamos en psicología. Y control enter. Y me debe salir algo como aquí esto. Primero, R me recuerda que estoy haciendo una prueba T de una sola variable. Este es el valor T. Como es negativo, significa que la teórica es más alta que la observada. La teórica es más alta que la observada, es decir, la media de la población es más alta que la observada en mi muestra. Estos son los grados de libertad y este es el valor P. Hay 16 ceros antes de este 2, por lo cual podemos rechazar la hipótesis nula y decir que efectivamente existe una diferencia entre el optimismo de mi muestra y el de la población. Acá está el intervalo de confianza de la media en la población. Es decir, en la población la media estaría entre 34 y 36. ¿Sí? Mi muestra es de 35 y habíamos dicho que la teórica poblacional es de 50. 50 es muy diferente a 35. Entonces diríamos que el optimismo en los alumnos de la UDLA es menor que en el resto de la población. En los alumnos de la UDLA es de 35.13, mientras que en la población es de 50. ¿Sí? Podemos repetir esos análisis con otros datos. Abramos esta base de datos que he creado ahí, que se llaman datos. Esta de aquí tiene una variable que se llama sexo y otra que se llama ansiedad. Antes de probar la diferencia entre grupos, de hacer una prueba T de dos variables, vamos a repetir la de una, pero con esto de ansiedad. Entonces t.test, ¿verdad? Ponemos el nombre de mi base de datos y vamos con ansiedad. Vamos a suponer que una vez más estos datos de ansiedad son de alumnos de la UDLA y quiero compararlos con el del resto de la población, ¿sí? Una vez más, no sé cuál será mayor, entonces alternative to.cited, ¿verdad? Mu igual 20. Vamos a suponer que el nivel de ansiedad poblacional es de 20, ¿sí? La media del nivel de ansiedad es de 20. Conf.level 0.95 y control enter. Muy bien, una vez más, el valor T me sale negativo, es decir, el de la población es más alto, los grados de libertad son 49, el valor P es 16 ceros y un 2. Esto significa, una vez más, que rechazo mi hipótesis nula y que sí hay diferencias entre la media de ansiedad de los alumnos de la UDLA y del total de la población. La media en los alumnos de la UDLA es de 11.70, con un intervalo de confianza de 11.19 y 12.20. Esto es muy diferente al 20 que hay en la población.
Entonces parece ser que el nivel de ansiedad es menor en los alumnos de la UDLA que en el resto de la población. Perfecto. Ahora, para trabajar con dos variables, vamos a utilizar esta base de datos. Fíjense en que de un lado tengo una variable cualitativa que es el sexo, donde están mujeres y hombres. Estos son los grupos. Entonces aquí tengo dos grupos. La prueba T solo funciona cuando tengo dos grupos. Y acá, en cambio, tengo la ansiedad, ¿sí? Entonces me gustaría ver si hay diferencias entre los niveles de ansiedad en las mujeres con respecto a los hombres. Para eso, una vez más, escribo t.test, ¿sí? Y escribo la fórmula que voy a utilizar. Primero pongo la variable dependiente. La variable dependiente sobre la cual va el efecto, que en este caso es ansiedad, ¿verdad? Entonces, datos, símbolo del dinero, ansiedad. Luego utilizo la virgulilla, mejor conocida como el palito de la ñ, o este símbolo que está aquí, alt 126, alt 126. Y luego escribo la variable que separa entre grupos, ¿sí? Una vez hecho esto, puedo poner control enter. Y aquí me sale que he hecho una prueba T para dos grupos, ¿sí? To sample t-test. Vemos que la T es negativa. Eso significa que el segundo grupo es el más alto, en este caso el de las mujeres. Los grados de libertad son 40.59, el valor P 0.22. Como esto es mayor a 0.05, yo no puedo afirmar que existan diferencias en ansiedad entre hombres y mujeres. Es decir, los hombres y las mujeres parecerían tener el mismo nivel de ansiedad. Aquí está la media de los hombres y la media de las mujeres. Fíjense que la media de los hombres es de 11.32 y de las mujeres es 11.95. Entonces no hay mayor diferencia, yo no puedo afirmar que exista una diferencia entre la ansiedad de los dos datos. Muy bien, entonces así es como se hace entre grupos diferentes, es decir, estos son variables independientes, pero pueden existir casos en el que yo quiera comparar dos grupos dependientes, o sea, el mismo grupo pero a través del tiempo. Esto es típico de cuando se hace un tratamiento pre y un tratamiento post. Aquí tenemos los datos de un tratamiento para la ansiedad. Entonces, estos son los datos pre y estos son los datos post después del tratamiento. Antes del tratamiento, después del tratamiento. Si es que mi tratamiento ha funcionado, la media del post debe ser menor que la del pre. Entonces, intentemos ver si es cierto. t.test, ¿verdad? Fíjense que aquí tengo divididos de otra manera. Aquí tengo una variable y tengo otra variable. No tengo la de grupos. Es exactamente lo mismo. Puedo hacerlo de las dos maneras. Daría lo mismo si tengo otra variable cualitativa acá que me diga tratamiento pre o tratamiento post. Lo único que cambia es que aquí ya no tengo que poner la fórmula de la virgulilla, sino que tengo que poner las dos variables por separado. Entonces, tratamiento, símbolo del dinero pre y coma, tratamiento, símbolo del dinero post. Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras, con la virgulilla o separando por comas. Todo depende de cómo están mis datos. Si están así en columnas, separados por comas. Si en cambio la variable que los divide en grupos está al lado, se las divide con la virgulilla. Coma, aquí va algo súper importante y es que tengo que especificar que las variables están relacionadas. Entonces tengo que escribir paired true. Pongo paired true para explicar que las variables están relacionadas entre ellos. Y control enter. ¿Sí? ¿Ven? Paired t-test es una prueba T relacionada con un valor T de 13.03, unos grados de libertad de 0.49 y un valor P de 16 ceros y un 2. Eso es menor que 0.05, por lo cual rechazo la hipótesis nula y puedo decir que sí hay una diferencia entre el pre y el post. Hay una diferencia entre el pre y el post, ¿sí? Siendo mayor la del pre. Aquí me da la diferencia entre el pre y el post. Me dice que hay una diferencia de 4 puntos entre el pre y el post, siendo el pre mayor.
¿Cómo sé que el pre es mayor? Porque el t es positivo. Recuerden que si es positivo, mi primera variable es la mayor. Entonces eso significa que mi tratamiento sí ha disminuido los niveles de ansiedad en la muestra, por lo cual mi tratamiento puede ser que sí funcione. ¿Sí? Recuerden, relacionadas, no relacionadas y para una sola variable. A estas de acá, a las relacionadas también hay cómo cambiarles el nivel de confianza, ¿no? Se puede poner de 0.9, ¿sí? Pero no es totalmente necesario. Muy bien, con eso hemos terminado. Mucha suerte.